La memoria es una función del cerebro y a la vez un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales, la llamada potencialización a largo plazo. La memoria permite retener experiencias pasadas y según el alcance temporal se clasifica convencionalmente en memoria a corto plazo, que es la consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla o sensibilizarla transitoriamente. Memoria a largo plazo es la del reforzamiento de que permite la sinapsis gracias a la activación de ciertos genes y a la síntesis de las proteínas correspondientes. El hipocampo es la parte del cerebro relacionada a la memoria y aprendizaje. Un ejemplo que sustenta lo antes mencionado es la enfermedad del Alzheimer, que ataca las neuronas del hipocampo, lo que causa que la persona vaya perdiendo la memoria y no recuerda en muchas ocasiones ni a sus familiares. En términos prácticos, la memoria, o mejor, los recuerdos, es la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los procesos de la memoria y el aprendizaje sean difíciles de estudiar por separado. El estudio de la memoria suele centrarse sobre todo en los homínidos, puesto que estos están presentes en la estructura cerebral más compleja de la escala evolutiva. No obstante, el estudio de la memoria en otras especies también es importante, no solo para hallar diferencias neuroanatómicas y funcionales, sino también para descubrir semejanzas. Los estudios con animales suelen realizarse también para descubrir la evolución de las capacidades mnésicas y para experimentos donde no es posible por ética trabajar con seres humanos. De hecho, los animales con un sistema nervioso simple tienen la capacidad de adquirir conocimientos sobre el mundo y crear recuerdos. Por supuesto, esta capacidad alcanza su máxima expresión en los seres humanos. El cerebro humano de un individuo adulto estándar contiene unos 100.000 millones de neuronas y unos 100 millones de interconexiones, lo que son las sinapsis en estas. Aunque a ciencia cierta nadie sabe la capacidad de memoria del cerebro, puesto que no se dispone de ningún medio fiable para poder calcularla. Las estimaciones varían entre 1 y 10 terabytes, según Carl Sagan. Muestra que nadie mente información equivalente a la de 10 billones de páginas de enciclopedia. No existe un único lugar físico para la memoria en nuestro cerebro. La memoria está diseminada por distintas localizaciones especializadas, mientras en algunas regiones del córtex temporal están almacenados los recuerdos de nuestra infancia. El significado de la palabra se guarda en la región central del hemisferio derecho y los datos del aprendizaje en el córtex parietemporal. Los lóbulos frontales se dedican a organizar la percepción y el pensamiento. Muchos de nuestros automatismos están almacenados en el cerebelo. Los primeros estudios sobre la memoria comenzaron en el campo de la filosofía e incluían las técnicas para mejorar la memoria. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la memoria pasó a ser el paradigma por excelencia de la psicología cognitiva. En las últimas décadas se ha convertido en uno de los principales pilares de una rama de la ciencia, conocida como neurociencia cognitiva, un nexo interdisciplinario entre la psicología cognitiva y la neurociencia.
Las fases de este proceso del almacenamiento de los conocimientos en la memoria es posible diferenciar las siguientes fases. Una es la codificación o registro, que es la percepción, el procesamiento y la combinación de la información recibida. Otra es el almacenamiento, creación de un registro permanente de la información codificada. La recuperación es la última y para recordar o recoleccionar la información almacenada en una respuesta o una señal para usarla en un proceso o activarla del proceso de la memoria. La memoria a corto plazo es el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual interactuando con el ambiente, aunque esta información es más duradera que la almacenada en la memoria sensoriales. Está limitada aproximadamente a 7 más 2 elementos durante 10 segundos si no se repasa. Esta limitación de capacidad se pone de manifiesto en los efectos de primicia y ultimidad. Cuando un grupo de personas se le presenta una lista de elementos, palabras, dibujos, acciones, etc., para que sean memorizados al cabo de un breve lapso, recuerdan con mayor facilidad aquellos ítems que se presentaron al principio, la primicia, o los que se presentaron al final, que es la resencia de la lista, pero no los intermedios. El efecto de las primicias disminuye al aumentar la longitud de la lista, no así el de ultimidad. La explicación que se da a estos datos es de que las personas pueden repasar mentalmente los primeros elementos hasta almacenarlos en la memoria a largo plazo, y en cambio no pueden procesar los elementos intermedios. Los últimos ítems, por su parte, permanecen en la memoria operativa tras finalizar la fase de aprendizaje, por lo que estarían accesibles a la hora de recordar la lista. Las funciones generales de este sistema de memoria abarcan la retención de información, el apoyo en el aprendizaje de nuevo conocimiento, la comprensión del ambiente en un momento dado, la formulación de metas inmediatas y la resolución de problemas. Debido a las limitaciones de capacidad, cuando una persona realiza una determinada función, las demás no se podrán llevar a cabo en ese momento. La memoria a largo plazo es un almacén que se hace referencia cuando comúnmente hablamos de memoria en general. Es donde se almacenan los recuerdos vividos, nuestro conocimiento acerca del mundo, imágenes, conceptos, estrategias de actuación, etc. Dispone de capacidad desconocida y contiene información de distinta naturaleza. Se considera la base de datos en la que se inserta información a través de la memoria operativa para usarla posteriormente. Los recuerdos son imágenes del pasado que se archivan en la memoria. No sirven para traer al presente algo o a alguien. Se definen también como una reproducción de algo anteriormente aprendido o vivido, por lo que están vinculados directamente con la experiencia. Las conexiones neuronales de la corteza son estimulaciones por la información y se fortalecen y vinculan al contexto emocional en que se formaron. Una vez codificadas, reside en la región de la corteza en la que la información fue percibida y procesada. Cuando sea necesario o suscitado por la emoción, esa memoria se activa para utilizarse como memoria de trabajo. Según el psicoanálisis, al aferrarse a un recuerdo puede generar depresiones y, en casos extremos, incluso una ruptura con la realidad actual. Los recuerdos de un colectivo humano nos dan una aproximación más cercana de la realidad que la propia historia, puesto que en ella suele saltarse los hechos individuales para concentrarse en los acontecimientos globales.
Existen 7 pecados de la memoria, según Schachter. Por omisión serían el paso del tiempo, la distracción y el bloqueo. Por comisión serían la atribución errónea, la sugestionabilidad, el sesgo y la persistencia. Como aquí podemos observar, aquí les muestro un mapa sobre en qué de la fisiología de la memoria. La memoria procedimental son las habilidades motoras, habilidades cognitivas, hábitos o condicionamiento simple, aprendizaje no asociativo. Estas se encuentran en el córtex premotor, córtex parietal o córtex motor y ganglios basales, córtex prefrontal y córtex extraestriado, al igual que en el núcleo candado, en la musculatura esquelética, el carabelo y las respuestas emocionales de la amígdala, en las vías reflejas. Sus propiedades son no cognitiva, automática y no declarativa. En la representación perceptiva, la forma visual de las palabras, la forma auditiva de las palabras y la descripción estructural. Esta se presenta en el córtex occipital extraestriado, en las regiones del córtex perisilviano y en las regiones temporales inferiores y giro de fusiforme. Sus propiedades al igual son cognitivas, no declarativas y el priming perceptivo. La memoria semántica espacial relaciona, es el espacial y relaciona. Córtex prefrontal izquierdo, el lóbulo temporal medio y el diencéfalo es su ubicación fisiológicamente. Y al igual que en las propiedades, tienen una propiedad cognitiva, declarativa y un priming conceptual. En la memoria operativa están el ejecutivo central, la auditiva o verbal y la visoespacial. Se encuentran en los lóbulos frontales, en la región dorsolateral, en el córtex parietal izquierdo, en el área broca, áreas motoras y promotoras, hemisferio izquierdo y en el córtex parieto-occipital derecho. Al igual que en sus propiedades cognitivas y retención a corto plazo. En la memoria episódica, esta se encuentra en el córtex prefrontal izquierdo-derecho, en el lóbulo temporal medio diencéfalo, y es de manera explícita. Sus propiedades es cognitiva. El tema que les voy a explicar es la tipología de la memoria, pero para empezar les voy a dar un pequeño concepto de lo que es memoria. Esta es la capacidad que tiene el individuo de registro, conservación y evocación de experiencias, conocimientos, conceptos, ideas, hechos, etc. Eh, por, e- eh, entonces, esta es una de las funciones más importantes que tiene el cerebro. Algunas de las tipos de memoria son memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria de reconocimiento, memoria explícita, memoria implícita, memoria sensorial y memoria operativa. Voy a empezar con la memoria de corto plazo. Memoria a corto plazo. Es el sistema donde el individuo maneja la información a partir del cual está interactuando con el ambiente. Esta tiene una capacidad y una duración limitada. La información es más duradera que es almacenada en la memoria sensorial. Su almacenamiento, su almacenamiento es de forma consciente y puede convertirse en memoria a largo plazo a través de la repetición.
Memoria a largo plazo. Esta clase de memoria mantiene la información inconscientemente. Solo se vuelve consciente en el momento en que la recuperamos. Esta memoria tiene la capacidad de almacenar información de forma permanente y casi ilimitada. Aquí se ubican imágenes, recuerdos de experiencias propias, conocimientos del mundo, conceptos, entre otros. Memoria de reconocimiento. Como su nombre lo indica, es la que permite identificar algo que ya fue percibido con anterioridad, ya sean personas, objetos o lugares. Cuando se revive algo ya percibido, el contenido es relacionado con representaciones que quedaron almacenados en la memoria. Memoria explícita. Contiene la información referida al contenido sobre el mundo y sobre experiencias vividas por cada persona. Esta tiene dos clasificaciones, la memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica cuenta con un almacén de conocimientos acerca de los significados de palabras y las relaciones de significados y constituye una especie de diccionario mental, mientras que la memoria episódica representa eventos o sucesos que reflejan detalles de la situación vivida y no solo el significado. La memoria implícita puede considerarse como un sistema de ejecución. Esta memoria almacena un repertorio de destrezas, habilidades, aprendizajes, ya sean cognitivos o motores, como por ejemplo manejar un auto, cómo lavarse los dientes, cómo hacer un cálculo, etc. Estos conocimientos, al ser automatizados, no deben ser ejecutados conscientemente, sino que se activan al momento de realizar una tarea. Memoria sensorial. Es la capacidad de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. Constituye la base inicial del desarrollo del proceso de la atención. Tiene una gran capacidad para procesar gran cantidad de información a la vez, aunque es durante un tiempo muy breve. Esta también tiene dos clasificaciones, la memoria icónica y la memoria ecoica. La memoria icónica se encarga de recibir la percepción visual. Se considera un depósito de líquido de gran cantidad en el cual la información almacenada es una representación isomórfica de la realidad de carácter puramente físico y no categórico. Aún así no se ha reconocido o identificado el objeto. La memoria ecoica mantiene almacenados los estímulos auditivos hasta que el receptor haya recibido la suficiente información para poder procesarla. Definitivamente en la memoria operativa. Por último, les voy a explicar la memoria operativa. Esta está formada por varios subsistemas. Un sistema supervisor, que es el ejecutivo central, y dos almacenes secundarios, especializados en la información verbal, es el lazo articulatoria, y visual o espacial, la agenda visoespacial. El ejecutivo central coordina los recursos de los sistemas y los distribuye por diferentes almacenes denominados esclavos, según la función que se pretenda llevar a cabo. Se centra en tareas activas
se centra en tareas activas sobre el control de eventos pasivos del sistema. Y el lazo articulatoria se encarga del almacenamiento pasivo y el mantenimiento activo de la información verbal hablada. Y la agenda visoespacial es el almacén de sistema que trabaja con elementos de carácter visual, espacial. Su tarea consiste en guardar este tipo de información. Trastornos de la memoria. Uno de los trastornos de la memoria es la amnesia, que se define como el deterioro de la huella de memoria que produce una pérdida de los recuerdos y podrían ser producidas por un proceso patológico, temporal o crónico, debido a causas orgánicas o funcionales. Esto se refiere a la pérdida parcial o completa de la memoria. Las causas de la amnesia es funcional y orgánicas. Las orgánicas son las que incluyen daño en el cerebro, causando ciertas traumas, o esta enfermedad se provoca por el uso de ciertas drogas, generalmente no sedantes. En las amnesias orgánicas se puede distinguir las amnesias orgánicas generalizadas, que son producidas por lesiones cerebrales que provocan la pérdida general e irreversible de la memoria. Las funcionales son factores psicológicos como mecanismo de defensas. Las amnesias se clasifican cronológicamente y etiológicamente. Las amnesias cronológicas son las amnesias retrógradas y anterrógradas. Las amnesias retrógradas son las que producen una incapacidad en el sujeto para recordar hechos que acaban de suceder, mientras que no afectan ni a los recuerdos lejanos ni a su capacidad de aprender nueva información. Esto quiere decir que la persona afectada no es capaz de recordar algo si se deja de prestarle atención unos segundos. Las amnesias anterrogadas se definen por la incapacidad del sujeto para consolidar aquello que se acaba de aprender. Se produce un olvido inmediato de lo que se acaba de registrar, o sea que esta persona no tiene la capacidad de recordar lo que acaba de vivir en ese momento, que no tiene esta memoria es de corto plazo. Las etiológicas son las amnesias postraumáticas y disociativas. Las amnesias postraumáticas generalmente es causado por una lesión en la cabeza que no penetra el cráneo. Es frecuentemente transitoria. La duración de la amnesia está relacionada con el grado de daño del cerebro. Las amnesias disociativas se refiere usualmente a un recuerdo reprimido a largo plazo como resultado de un trauma, ya sea psicológico o emocional. Es frecuentemente transitoria. La duración de la amnesia está relacionada también con el grado de daño causado durante el cerebro. Otro tipo de trastorno de la memoria es la hipomnesia, que es la disminución de la capacidad de la memoria. Se puede observar en pacientes nerviosos. Está también la hipermnesia, que es el aumento o hiperactividad de la memoria. Se puede observar en pacientes agitados o nerviosos. Otro de los trastornos es la dismencia. La dismencia es la disminución de la memoria, o sea que es la dificultad de recuerdo en algunos eventos o los evoca en forma confusa. Otro trastorno es la fabulación, que son las fabulaciones producidas imaginariamente, que son
tomadas como recuerdos. Generalmente se utiliza para rellenar lagunas mentales. Otro trastorno de la memoria son las paramnesias. Las paramnesias son reconocimientos imprecisos que no se ajustan a la realidad. Se trata de fenómenos como es el déjà vu y el jamais vu, que es ilusión y alucinación de la memoria. El déjà vu es la impresión que se repite una vivencia en la misma forma en que ocurrió en el pasado. O sea que esto quiere decir de que cuando, por ejemplo, estamos haciendo alguna actividad o hablando con alguna persona, inmediatamente llega esa imagen a tu cerebro y dices que lo que está sucediendo ya pasó. Y el jamais vu es la sensación de no haber visto o experimentado algo que ya se conoce. Otro trastorno de la memoria es el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como de deterioro cognitivo y se caracteriza por su forma típica por la pérdida de la memoria inmediata. Esta enfermedad se presenta a los señores mayores de 65 años de edad. Esta enfermedad es la pérdida de células nerviosas, conocidas como neuronas, y se atrofia más común en la demencia. Otra enfermedad es la enfermedad del Huntington. Este es un trastorno genético donde un gen determinado está caracterizado o destruido, que está dañado o destruido. La enfermedad se caracteriza por una disminución en el funcionamiento del músculo y el comportamiento seguido por un debilitamiento grave de las funciones cognitivas. Esta enfermedad se presenta también en mayores de 65 años. Es degenerativa, o sea que desde nacimiento traen. Que sus causas es deforman los huesos y tienen la propiedad de olvidar cómo se come. Y otra enfermedad de la memoria es el síndrome de Korsakoff, que es la alteración amnésica por alcohol. Es un estado de ciencia aparentemente claro, para que en momentos después se altere, entrando en confusión. Los signos de esta enfermedad son trastornos en la memoria, como la amnesia de fijación o anterograda, por lo que no reconoce a quienes lo visitan todos los días, además de tener las fabulaciones. Esta enfermedad es una lesión cerebral provocada por beber mucho y comer poco. No tienen ni ideas ni recuerdos, así que el cerebro rellena los huecos como puede usando pistas visuales. Hola, mi nombre es Jairo y yo les voy a hablar acerca de teorías de memoria. Teoría de Aristóteles. La memoria resulta de tres procesos asociativos, los cuales son similitud, contraste y continuidad. Similitud. Los objetos, eventos y personas que están vinculados por medio de sus similitudes relativas con algún otro. Contraste. Los objetos, eventos y personas que están vinculados por medio de su relativa diferencia. Contigüidad. Las cosas se asocian si ocurren justas en tiempo y espacio. Estos tres principios se completaban con otras dos influencias en la firmeza de una asociación particular. Frecuencia. Cuando más frecuentemente se repite una experiencia particular, tanto mejor se recordará. Facilidad. Algunas asociaciones se forman más fácilmente que otras. Algunos eventos se recuerdan con mayor facilidad que otros. Aristóteles adoptó la posición de un empirista. Todas las ideas que tenemos, incluyendo aquellas que algunas veces consideramos como innatas o que están presentes desde antes de nacer, son el resultado de la experiencia. Suposiciones anticipó a la de John Locke
y otros filósofos empíricos. Y a partir de esto se influyó la psicología conductual materialista de John Watson. La teoría rusa habla de la memoria y el reflejo, que la memoria es el reflejo de lo que existió en el pasado. Este concepto está basado en la formación de conceptos temporales suficientemente firmes y en su actualización o funcionamiento en el futuro. Cuando reconocemos lo que se percibe, las conexiones anteriores se actualizan por la influencia del estímulo que las motiva, cuando éste actúa de nuevo. Sin embargo, el recuerdo de algo que se produce cuando estas conexiones se restablecen sin que el estímulo actúe por segunda vez. Por ejemplo, reconocemos personas o lugares conocidos de antes cuando los vemos de nuevo. Reconocemos melodías ya antes escuchadas cuando las oímos de nuevo. En cambio, se recuerda la imagen de una persona conocida que ahora ya no existe, o una melodía también conocida, pero cuando no la estás escuchando. Pavlov dice que la asociación no es más que la conexión nerviosa temporal creada por la acción simultánea o consecutiva de dos o varios estímulos. La forma más simple es la asociación por continuidad, basada en la coincidencia de los estímulos en el tiempo. Las asociaciones por semejanza son resultados de la generalización de la conexión condicionada cuando estímulos semejantes a consecuencia de una diferencia insuficiente entre ellos motiva a una misma reacción. Las teorías bioquímicas de memoria. Los avances bioquímicos y farmacológicos sobre la acetilcolina y su comprobación como neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central llevó a los investigadores a estudiar el papel que pudiera desempeñar la sinapsis coligérnica en la memoria. La acetilcolina se sintetiza por la combinación de la colina y acetilcoenzima A, catalizada por la enzima colin o acetiltransferasa. Se conoce actualmente que tanto esta enzima como sus sustratos se encuentran localizados en las terminaciones de los nervios colinérgicos. La acetilcolina se encuentra almacenada en vesícula en la región presináptica y siendo liberada al espacio sináptico por ruptura de la membrana vesicular. Cuando la terminación es desporalizada por un potencial de acciones. Una vez liberada a la acetilcolina, va a unirse con un receptor específico de la membrana postsináptica. Parece que la sinapsis colinérgica se modifica como resultado del aprendizaje, siendo probable que la membrana postsináptica es progresivamente más sensible a la acetilcolina. A medida que pasa el tiempo, después del aprendizaje, hasta cierto punto. Después de ese punto disminuye la sensibilidad, llevando al fenómeno del olvido.
También existe evidencia de una fase inicial en la cual disminuye la sensibilidad a la colinesterasa o aumenta la sensibilidad a los anticolinérgicos. Tanto el aprendizaje original como la extinción estarían servidos por sinapsis colinérgica. Teoría de Young, 1964. El aprendizaje como la inhibición de vías nerviosas indeseadas. Según Young, la memoria debe contener una representación de los fenómenos que han ocurrido en el mundo exterior y deben también recibir señales de placer o dolor que indiquen el resultado de sus acciones. Con este fin, el cerebro debe tener acceso a una especie de código o alfabeto preestablecido. Parecía así que cada célula clasificatoria sería capaz de producir más o menos dos o más respuestas que llevan a acciones alternativas. Cuando la situación para la célula ocurre en el campo visual, se da una de esas respuestas y sigue una acción. Por ejemplo, un ataque sobre el objeto que se halla en el campo. Los sistemas detectores de señal que señalan resultados registran las consecuencias benéficas o perjudiciales de esta acción y esas señales deben modificar las vías neurales de tal forma que aumente la posibilidad de que se utilice la apropiada cuando ocurra de nuevo la misma situación. El aprendizaje consistirá en hacer inhibición duradera de los canales neurales cuyas respuestas no son deseables para el organismo, y esto se haría mediante cambios que tal vez implicarían pequeñas células que son abundantes en tal centro. La psicología del aprendizaje. Probablemente la motivación influye a la retención de experiencias agradables o desagradables por medio de reparto selectivo. El individuo rememora los acontecimientos y repasa más tiempo pensando en las actividades agradables, después en las desagradables y finalmente en las indiferentes, que no conllevan carga afectiva. Este repaso selectivo puede usarse para explicar las diferencias de retención relacionadas con las diferencias de motivación. Efecto Zeigarnik. Si una persona está motivada a tener éxito en una tarea, se genera un sistema de tensión que tiende a satisfacerse al llevar a cabo la tarea. Si lo interrumpimos, el sistema de tensión continúa y lleva a perseverar en el recuerdo de la tarea interrumpida. Esa interpretación del efecto Zeigarnik, dada por la famosa psicología soviética, está de acuerdo con los principios de la Gestalt. Investigaciones posteriores han delimitado y aclarado el alcance del efecto Zeigarnik. Se recuerda mejor las tareas incompletas que las completas.
pero el sujeto debe creer que no obtuvo éxito al ser interrumpido. Si se le dice que no tiene necesidad de terminar la tarea o que es poco para él, es memoria a largo plazo. Existen ciertos intervalos entre el aprendizaje y la retención, generalmente algunos minutos u horas. No es preciso que el intervalo sea demasiado largo para que se aplique este término. Lo importante es que no sea inmediatamente después de la presentación del material. Enfoque cognitivo. Frederick Bacton propuso que los seres humanos recuerdan mediante una impresión general por unos detalles y que a partir de tales componentes construye una versión considerada como próxima a la original. La memoria funciona con esquemas, no con réplicas. La cibernética es el estudio de la comunicación y el regimiento de las máquinas en los organismos vivos. Esto ha desarrollado una importante vertiente, la neurocibernética, que se ocupa primariamente de construir modelos y teorías. En la actualidad, la analógica computacional tiene dos manifestaciones: la psicológica cognitiva y la ciencia cognitiva, que rara vez recolecta datos psicológicos directamente y pretende desarrollar una teoría de procedimiento de información que unifica los sistemas humanos y cibernéticos. Durante la década de los 70, la atención del enfoque cognitivo se dirigió a las estrategias empleadas por el sujeto para organizar el recuperar la información. Por un lado, la memoria humana se divide en tres grandes tipos, caracterizados por la duración de la información que se representa en ello, y por su capacidad memorias sensoriales, responsables de mantener durante periodos muy breves la información que alcanza nuestros sentidos. Memoria icónica prolonga la duración de las imágenes que alcanza la retina. Memoria ecoica prolonga la duración de los sonidos percibidos y dando al cerebro un poco más de tiempo para realizar el análisis del estímulo. Memoria de trabajo, el conjunto de símbolos activos en un momento determinado a los que estamos prestando atención y que por tanto debemos manipular bajo control voluntario. Se caracteriza por los símbolos con los que estamos trabajando, se mantiene en ella mientras les prestamos atención y decae rápidamente cuando cambiamos de actividad. Tiene capacidad limitada. Solo podemos trabajar entre 6 o 7 elementos independientes a la vez. Memoria a largo plazo.
conjunto de mantenimiento de los que disponemos de forma relativamente permanente. Conocimiento episódico, conocimiento semántico, conocimiento procedimental. Teoría. Bueno, esto es todo de mi cuenta y gracias por verme. La memoria es una función del cerebro y a la vez es un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información del pasado. Surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea las redes neuronales. A esto se le llama la potencialización a corto plazo y se clasifica convencionalmente en memoria a largo plazo, que es consecuencia de la simple excitación de la sinapsis, y la otra es la memoria a mediano plazo, que esta es la consecuencia del reforzamiento permanente de la sinapsis gracias a la activación de ciertos genes de la sinapsis, y se clasifica convencionalmente en memoria a largo plazo, que es consecuencia de la simple excitación de la sinapsis, y la otra es la memoria a mediano plazo, que esta es la consecuencia del reforzamiento permanente de la sinapsis gracias a la activación de ciertos genes de la sinapsis. El hipocampo es la parte del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje. En otros términos, la memoria es lo ocurrir en el aprendizaje. La memoria está diseminada por distintas localizaciones especializadas. El cerebro humano de un adulto contiene más de 100.000 millones de neuronas y más de 100 billones de interconexiones, que eso puede ser una sinapsis.